Estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Estamos trabajando con el contenido 2 referente a procesos energéticos. En este caso nos vamos a centrar en catalizadores biológicos, lo que es las enzimas, contenido 2.2. Lo primero que tenemos que aclarar es un poquito la historia de dónde surgió la idea de las enzimas o cómo pensaron que eran las funciones enzimáticas. A partir de esa precisión, entonces lo primero que tenemos que decir es que Pasteur definió la fermentación del alcohol, dijo que era un acto relacionado con la vida y la organización de las células, de las levaduras, y no con la muerte y putrefacción de las mismas. En pocas palabras, estableció que las células tenían alguna sustancia cuando estaban vivas que eran las que se encargaban de la fermentación. Esa sustancia ya nosotros sabemos que son las enzimas que rigen los procesos metabólicos de todo organismo. Wilhelm Kuhne en 1878 acuñó el término enzima, la cual viene del griego, no voy a pronunciar eso, no sé cómo se pronuncia, que significa en levadura. En pocas palabras, ya los griegos sabían, en este caso Kuhne, que las enzimas o la existencia de las enzimas las podíamos demostrar a través de los procesos de fermentación. Buchner en 1897 encontró que el azúcar era fermentado inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de la célula de levadura. En pocas palabras, las enzimas pueden quedar de forma residual, o las sustancias que las componen pueden quedar de forma residual en los medios donde se encontraba alguna levadura, alguna célula. Sumner en 1926 demostró que la enzima ureasa era una proteína. En pocas palabras, estableció que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, eso hay que aclararlo. Lo que hizo fue un proceso de cristalización, y a través de ese proceso de cristalización estableció el patrón de difracción que vemos en la lámina. ¿Cuáles son entonces las características de las enzimas? Las enzimas van a presentar varias características. Primero, las proteínas globulares van a tener de 62 a 2500 aminoácidos. La estructura es tridimensional y está determinada por la cantidad de aminoácidos presentes y la interacción que puedan haber entre ellas. Toda enzima puede ser capaz de desnaturalizarse, o la podremos desnaturalizar. ¿Cómo se desnaturaliza una enzima? Lo más fácil es con calor. Una temperatura alta, por ejemplo, más de 40 grados centígrados, es peligrosa para los seres humanos porque empieza a desnaturalizar las enzimas que rigen todos los procesos de nuestro organismo. Sin mencionar que, bueno, ya empieza a desnaturalizar las proteínas que están en el cerebro y la gente puede morir rápidamente por este fenómeno. Otra forma, bueno, tiene que ver con los niveles de pH, acidez o basicidad, van a encargarse de desnaturalizar las enzimas. Toda enzima entonces va a tener o va a necesitar de un sustrato, que es la molécula sobre la cual actúa la enzima. Todas las enzimas son específicas. En pocas palabras, las enzimas tienen su rango de acción y sobre quién van a actuar. La función, esta característica, o su función es la de catalizar las reacciones metabólicas. Es decir, van a aumentar la velocidad de reacción porque disminuyen la energía de activación. Ya en química se supone que ustedes vieron que la energía de activación es la cantidad de energía necesaria para comenzar una reacción. En biología es la misma definición. ¿Qué es lo que hace entonces la enzima? Rebajar esa cantidad de energía. Es importante destacar, veníamos hablando en la clase pasada de las leyes de la termodinámica. Todo enzima o todo catalizador, vamos a ponerlo allí, pues son los mismos, lo que pasa es que unas son de origen biológico, las otras son de orígenes abióticos o no biológicos. Entonces, todo catalizador va a acelerar una reacción que realmente vaya a ocurrir. Si la reacción no ocurre, por más enzima que usted le vaya a colocar, eso no va a ocurrir. Fischer en 1894, con base en unos resultados que obtuvo en un experimento, dedujo que la enzima y el sustrato poseen complementariedad geométrica, es decir, sus características encajan exactamente
una en la otra. Esta afirmación se tradujo en el modelo de llave-cerradura, refiriéndose a la enzima como una especie de cerradura y al sustrato como una llave que encaja de forma perfecta dentro de esa cerradura. De allí, bueno, entonces tenemos la representación del modelo de llave-cerradura. Es importante que lo tengan copiado, por lo menos que se lo sepan a qué se refiere ese modelo de llave-cerradura. En pocas palabras, la enzima debe tener una región específica, que vamos a decir cómo se llama, donde se va a unir el sustrato, y esa región tiene una forma característica definida. Daniel Kostland sugiere una modificación a ese modelo de llave cerradura, indicando que las enzimas son estructuras bastante flexibles, y así el sitio activo, que es el que les estaba diciendo que vamos a nombrar ahorita, podría cambiar su conformación estructural por la interacción con el sustrato. Como resultado de ello, la cadena aminoacídica que compone el sitio activo es moldeada en posiciones precisas, lo que permite a la enzima llevar a cabo su función catalítica. En algunos casos, como en la glicosidasa, el sustrato cambia ligeramente de forma para entrar al sitio activo, pero no es lo común. Lo común es que sea la enzima la que va a modificar su sitio activo para poder unirse a su sustrato. El modelo de Kostland lo tenemos abajo. Siempre deben tenerlo copiado o aprendérselo para saber a qué se refiere el modelo de Kostland. Esa sería una representación. De allí entonces tendríamos que hablar de lo que es en este caso de acción enzimática, es decir, que casi todas las enzimas son mucho más grandes que los sustratos sobre los que actúan, y solo una pequeña parte de ella es la que está involucrada en aceptar los sustratos, o la que está involucrada en ser el sitio activo o el centro activo. Las enzimas también pueden contener sitios con la capacidad de unir cofactores o productos de forma directos o indirectos. En este caso, cuando eso ocurra, decimos que ha sido una reacción catalizada. Cofactor lo vamos a definir más adelante. Es una sustancia que ayuda a que el sitio activo se amolde al sustrato. Las vitaminas son ejemplos de cofactores. Son estrictamente necesarias para poder sobrevivir. En este caso, la vitamina C, ya por 1500, creo que si no me equivoco, fue más o menos que lo descubrieron, que la ingesta de vitamina C evitaba una enfermedad que se denomina escorbuto, que es como si tú estuvieras gripe, pero no tiene gripe, simplemente tiene una deficiencia de vitamina C, y eso podría llevar a la muerte. Se vemos aquí en la representación, vemos en la representación lo que es una enzima, un centro activo y su sustrato. El otro que se está uniendo allí sería una sustancia reguladora o cofactor, para que ella pueda cambiar la conformación. O sea, ¿qué son los cofactores? Y ahora sí vamos a irlos definiendo. Los cofactores son moléculas no proteicas. Eso es lo que hay que aclarar. Tienen dos orígenes, o es de origen inorgánico, en este caso estamos hablando de iones metálicos o complejos ferrosulfurosos, o son orgánicos. En este caso hablamos de coenzimas o grupos prostéticos. En todo caso, lo que ellos o el resultado de esto es que ellos puedan hacer que la enzima trabaje mejor para unirse al sustrato. Un ejemplo entonces de una coenzima, y tenemos la anhidrasa carbónica con zinc. El cofactor en este caso es el metal, que es el zinc. De allí entonces podemos evidenciar que si ese cofactor, que si esa enzima requiere un cofactor pero no lo tiene unido, se va a llamar apoenzima. Cuando las apoenzimas se unen a uno o varios cofactores, se denominan holoenzimas. Cabe destacar que esta forma muy regular va a cambiar a medida que esté la presencia de uno o más cofactores. La mayoría de los minerales actúan como cofactores inorgánicos en reacciones enzimáticas, de allí que algunos de los minerales puedan ser venenos. Otros son tan necesarios como por ejemplo el hierro. Si no tenemos hierro en nuestra sangre, pues nos morimos asfixiados, porque es la molécula que va a servir de cofactor para que pueda hacer el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono.
Las coenzimas transportan grupos químicos de una enzima a otra. Algunos de estos compuestos, como la riboflavina, la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas. Pero estaba diciendo, son importantes para nuestro funcionamiento. Los grupos químicos intercambiados incluyen un ion hidruro transportado por la molécula NAD o NADP+. Recuerden que estas son moléculas que pueden, a través de la unión de ese ion hidruro, formar o contener, mejor dicho, energía, almacenar la energía para después, con la ruptura de ese enlace, liberarla. El grupo fosfato transportado, por ejemplo, por el ATP, el grupo acetilo transportado por la coenzima, los grupos formil, metenil o metil transportados por el ácido fólico y el grupo metil transportado por la adenosilmetionina. Son ejemplos entonces de coenzimas. Vemos la representación en este caso de la coenzima A, que es un ejemplo de coenzima de transferencia de grupos orgánicos. En pocas palabras, ellas van a formar nuevos enlaces y van a ayudar a que la enzima vaya a trabajar mejor. En este caso vemos el ejemplo de la enzima acetiltransferasa ayudando a que se transporte un electrón dentro de la molécula o una sustancia orgánica, en este caso el sulfuro, dentro de la molécula y cambiar para formar la acetilcoenzima A, que es una molécula altamente importante para el funcionamiento de, por ejemplo, el ciclo de Krebs. La regulación enzimática, en este caso, va a regular ¿qué? Ella va a lograr que la enzima trabaje o que la enzima no trabaje, sin afectar la presencia de esa enzima. Se puede regular la actividad de la enzima o la cantidad de la enzima. El mecanismo de regular la cantidad de enzima es más lento que el mecanismo de regular la actividad de la enzima. Ya sabemos que podemos activar o desactivar enzimas a través de diferentes experimentos que se han hecho para confirmar cómo se regulan las diferentes acciones enzimáticas, o podemos encapsularlas como parte de los mecanismos de transporte que utiliza la célula dentro de su funcionamiento. Entonces allí podemos mencionar varios tipos de regulación y los mecanismos que se usan para regularla. Entonces tenemos regulación alostérica, la cual va a ser reversible, ya la vamos a definir más adelante. La modificación covalente, la cual también es reversible. La activación de simógenos por proteólisis limitada. Cabe destacar que los simógenos son agentes cancerígenos y esta regulación hace que sea irreversible la modificación, la regulación que se hace de esa enzima. Puede cambiar su estructura y por lo tanto obtener productos diferentes. La disponibilidad del sustrato, que es una forma fácil de regular cómo trabaja una enzima. La compartimentalización del trabajo enzimático y la disponibilidad de un cofactor. De allí la importancia en esta parte de la disponibilidad de los cofactores, la importancia de una buena alimentación para poder obtener esos cofactores y que nuestro cuerpo trabaje de forma más eficiente. Entonces la regulación, el regulador alostérico, va a encajar perfecto en el sitio alostérico, que es un sitio distinto al sitio activo. Entonces ya tenemos dos partes allí en la enzima. Como siempre vamos a tener un sitio activo. Y ahora estamos diciendo que si requeremos regular la actividad de esa enzima para que trabaje más lento o más rápido, podemos utilizar un regulador alostérico, el cual va a tener un sitio diferente para unirse. Este regulador alostérico puede ser un activador o un inhibidor, que es lo que les dije, acelerar o retardar la actividad enzimática. Por lo que puede entenderse que él regenere una percepción positiva o negativa o un valor positivo o negativo en una reacción. Al unirse el inhibidor a la enzima y se alteran las uniones débiles de la proteína, de este caso de la enzima, esto va a provocar un cambio en la conformación de la enzima y por lo tanto la función que cumplen a partir de ese momento es otra o simplemente deja de cumplirla. Vemos la representación de cómo ocurre el mecanismo de regulación, en este caso alostérica, cómo cambia la conformación, lo que veníamos explicando anteriormente. En este caso cambia la conformación y por lo tanto baja la afinidad por el sustrato,
la baja la cantidad del producto. Si en lugar de un inhibidor fuera un activador, quiere decir que ahora la velocidad de reacción va a ser más rápida y por lo tanto va a haber la mayor cantidad de producto. Más o menos lo que tenemos allí en la imagen. Tenemos varios tipos de inhibición. Pueden haber inhibición competitiva, en el cual el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo en la enzima. Es el caso de algunas drogas que van a inhibir la unión, o sea, van a unir primero en el cerebro en lugar de unos neurotransmisores que sean necesarios. De allí que las drogas modifiquen la química del cerebro. No es por nada que se convierta en una sustancia adictiva, porque sin ellas el cerebro ya no trabaja de la misma manera. También podemos tener por inhibición no competitiva. El inhibidor se va a colocar cerca del centro activo de la enzima, pero no lo va a utilizar. En pocas palabras, va a ser una unión, va a estar tan cerca que el sustrato no se va a poder unir al centro activo. Tenemos también una regulación enzimática por modificación covalente. Como ejemplo tenemos la fosforilación y la desfosforilación, es decir, la unión o eliminación de fosfatos en una molécula. Estos mecanismos alostéricos se dan mediante uniones débiles, pero en la modificación covalente se trata de uniones fuertes. En otras palabras, una vez que se una va a ser más o menos difícil separar este regulador, este inhibidor. La reacción de fosforilación requiere, para el ejemplo, un catalizador. La enzima que cataliza se llama proteína quinasa. Esta enzima que fosforiza es una enzima que fosforila a otra enzima. Al fosforilarse, la enzima cambia su estructura primaria en el sentido de que uno de sus aminoácidos queda unido covalentemente a un fosfato. Sin embargo, el cambio no es grande en la estructura primaria, es despreciable. El fosfato va a tener una carga negativa, la cual va a cambiar la forma de la proteína, cambiando su estructura tridimensional. Esto va a modificar la actividad de esa proteína. Entonces, fíjense que se está dando un mecanismo de regulación. ¿Y a dónde vemos esto? La parte de fosforilación, para irnos centrando en los temas. En la formación de ATP actúa entonces hay varias reacciones de fosforilación, que es la que va a encargarse de unir los grupos fosfato dentro de la molécula ATP, o va a romper los enlaces de esos grupos fosfatos para liberar energía y producir ADP. En todo caso, esta enzima se va a denominar fosfatasa, que es la enzima encargada de la fosforilación. Vemos ahí entonces el ejemplo, la representación de el mecanismo de modificación covalente con la enzima fosfatasa presente. La acción por simógenos o la activación de simógenos por proteólisis limitada. Vamos a ver primero la representación. Entonces decimos que un simógeno van a ser son enzimas que se fabrican en forma inactiva. Los simógenos van a ser precursores de enzimas. Recién trabajan en el momento y lugar en que se necesitan. Se activan por proteólisis, que es la ruptura de esa proteína. Ahí aclarando los términos, cuando le vean al siguiente paréntesis, lo que se está aclarando es el término. Al simógeno se le corta un pequeño fragmento, eso se le va a denominar entonces la proteólisis completa, brinda aminoácidos. La proteólisis es limitada, se quita una pequeña porción de aminoácidos. Cuando les decía que en algunos casos los simógenos pueden actuar como sustancias cancerígenas, o con sustancias que pueden perjudicar al organismo, es cuando ese mecanismo de ruptura para la activación se da antes del tiempo, es decir, antes de que llegue al lugar donde se requiere. En todo caso, se está modificando la estructura primaria y eso permite que el sustrato se pueda unir a la enzima. La disponibilidad o la regulación por disponibilidad del sustrato o de un cofactor se trata de fabricar más enzimas o fabricar menos enzimas. Hay enzimas constitutivas y enzimas adaptativas. Las enzimas constitutivas son las que están presentes siempre. Las enzimas adaptativas son las que aparecen solamente cuando se las necesita. En este caso de las adaptativas, estas están reguladas genéticamente. La mayoría de las enzimas van a ser constitutivas.
La cantidad de enzima del organismo también se puede regular por la velocidad de degradación de la enzima, pues no son eternas, ellas van a perder su conformación, y al perder su conformación pierden su función, y al perder su función pues simplemente el cuerpo termina por desecharla. El otro proceso sería el de compartimentalización, en el cual vamos a poner primero el ejemplo. Debemos imaginar que dentro de la mitocondria hay una ruta metabólica. El sustrato entonces debería entrar en la mitocondria para unirse a las enzimas, es decir, que el sustrato y la enzima están en distintos compartimentos de la célula. Este tipo de regulación se denomina compartimentalización. En pocas palabras, imagínense que usted quiere conectarse a internet, pero no tiene wifi, y lo que tiene es una computadora viejita de esas de mesa, y el router o el modem, que es lo que necesitamos, está en otro cuarto. Ya eso regula, o sus padres en ese momento están regulando para que ustedes, las enzimas de su cerebro no se activen, porque yo tengo que meterme al cuarto de mi mamá, porque ahí es donde está la conexión, y ella me dijo que no podía utilizar internet. Bueno, no utilizo internet, mejor. Sería el ejemplo de este fenómeno. ¿Cómo clasificamos? Y ahora sí, para ir centrándonos un poquito en el asunto de, hemos hablado de las enzimas, pero no hemos dicho cómo se nombra o cómo se clasifica. Para la clasificación vamos a tener varias formas. Primero, por el sustrato o por la reacción química que cataliza. Cuando hablamos del sustrato, entonces si hablamos de la lactasa, el sustrato que requiere es la lactosa. Si es por la reacción química que cataliza, como el ejemplo que les dimos de la polimerización, que era la ATPasa, en el caso de la del ATP. Si es la enzima es la ADN polimerasa, quiere decir que polimeriza al ADN. En ambos casos se utiliza el sufijo asa al final para indicar que estamos hablando de una enzima. Hay varias formas de nombrarla. De allí entonces tenemos que la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular creó la nomenclatura para identificar las enzimas basada en números. En este caso llevarían un número antes, un número después, ya esto depende de la clasificación de la enzima. Y vemos allí entonces ambos mezclados. Cuando hablamos de óxidos reductasas, la otra clasificación es S1. Estaríamos hablando solamente de óxido reductasa. Ellas van a catalizar reacciones de oxidorreducción. Tras la acción catalítica quedan modificados en su grado de oxidación, por lo que debe ser transformado antes de volver a actuar en su número. Ejemplo de ellas son las deshidrogenasas, las aminoxidasas, la diaminasa y la catalasa. No voy a leer todo el cuadro, voy a explicar algunos puntos específicos. Recuerden que para el caso de los cuadros tenemos la lámina, la pueden descargar, la presentación, para que puedan copiar con tranquilidad ya en su casa la lámina si desean. De allí entonces tenemos transferasas, S2, hidrolasas S3, isomerasas S4, liasas que va a ser S5 y ligasas que va a ser S6. Lo que sí les recomiendo es que esto lo más seguro aparece en alguna prueba, así que deben tenerlo a la mano, cuadrito. Sobre todo porque en algún momento le vamos a preguntar cómo se nombra. Factores que modifican entonces la acción enzimática. Ya lo habíamos mencionado. Primero tenemos la temperatura. La temperatura va a ser un factor importante porque va a desnaturalizar la enzima, ya que es una proteína. El ejemplo más claro de una proteína desnaturalizándose, grande, pues que usted lo pueda ver, los huevos. Sabemos la estructura cuando usted lo abre para poderlo cocinar y lo coloca en el sartén o lo coloca a hervir. Ahí sí no lo abre, pues. Ok, ya se boché, pero no lo abre en ese caso. Usted va a dar cuenta que el primero tiene una estructura líquida, maleable, viscosa, y luego tiene una estructura sólida. ¿Por qué tiene la estructura sólida? Porque se ha desnaturalizado. De allí tenemos que mencionar entonces que las enzimas tienen temperaturas óptimas de acción de trabajo. Dijimos que la temperatura la puede naturalizar, pero podemos ir aumentándola. Al aumentar la temperatura podemos aumentar la velocidad de reacción de una enzima. Claro, hay que saber hasta qué punto podemos calentarle esa temperatura para poder aumentar la temperatura para que ella pueda acelerar, porque si no llega un momento que simplemente se inhibe toda la reacción porque ya se ha desnaturalizado.
El otro factor es la concentración del sustrato, en el cual al principio un aumento de la concentración del sustrato va a producir un aumento rápido de la velocidad de reacción, pero ya llega un momento en que se estabiliza o simplemente el exceso de sustrato hace que se cierre la reacción y por lo tanto se vuelva más lenta la velocidad de reacción de esa enzima. Esto porque se satura. El otro efecto que va a modificar es la acción o por efectos del pH, donde el pH directamente va a dañarlas o va a desnaturalizar las enzimas. De allí que, por ejemplo, nuestro cuerpo, normalmente casi todo nuestro cuerpo va a trabajar cercano a un pH 7. Hay zonas específicas de nuestro cuerpo que trabajan a pHs más bajos o más altos. Un ejemplo de ello es el estómago. Ahí el pH, debido a la acción del ácido clorhídrico, llega a ser pH 4, que corresponde a las medidas ácidas. Pero hay otros órganos, que ahí se lo doy como tarea, en donde los pH son básicos. Quiere decir que puede ser un pH 8, 9, 10, más abajo de eso no. Pero si no, estamos hablando de una sustancia que nos va a hacer extremadamente daño cuando se llega a dañarse. Esa ha sido toda la clase de hoy. Gracias por su atención. Tengan feliz día.